Bienvenidos a The Corner, el espacio donde la palabra se enciende y el corazón responde. Este es un podcast del proyecto Soulfire, encendiendo corazones a través de una predicación poderosa. Este espacio de formación ministerial fomenta la predicación que no solo se escucha, se vive, se siente y transforma. Desde la Universidad Teológica del Caribe y con el apoyo de Lilly Endowment Incorporated, abrimos este rincón para anunciar un mensaje fiel, relevante y contextualizado para las diversas generaciones y sectores. Cuando un llamado arde en el alma y una voz se activa con propósito, la predicación deja huellas. Dios les bendiga y bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo episodio de Soulfire Corner. Soulfire Corner desde aquí, desde la Universidad Teológica del Caribe, buscando esa predicación convincente. Y como ya es nuestro lema, predicación convincente, pero desde una perspectiva de conversaciones de altura, de reflexión profunda y temas basados en lo que se vive aquí en esta isla, en Puerto Rico, en los problemas que enfrenta la iglesia contemporánea. Y para tener hoy esta conversación, esta charla, me acompaña mi amigo, mi compañero, mi colega de los viernes por la mañana, el profesor presbítero ordenado de la Iglesia Metodista Libre, pero que ahora está en una transición a la Iglesia Mission Board. Mi amigo, mi hermano José Hernández, este hombre tiene un bagaje sobre el tema que vamos a presentar hoy, que hay que leerlo con calma. Miren, José ha servido como evangelista, plantador de iglesia, pastor general, pastor asociado, misionero y educador. Hoy, José, en su fase profesional, ¿verdad?, aparte de todo lo que hace, es el registrador y profesor de misionología de esta amada universidad. Adicional, este hombre tiene un bachillerato en artes en estudios bíblicos de Indiana Wesleyan University, allá en Indiana. Tiene una maestría en estudios teológicos con especialidad en historia de la iglesia en el Asbury Theological Seminary en Kentucky. Maestría en ministerios cristianos con especialidad en misiones y evangelismo de Asbury Theological Seminary. Maestría en teología en la Universidad Teológica del Caribe y como si fuera poco, ahora está siendo candidato a doctoral en el Northeastern Seminary Rochester. Así que este hombre ha estado toda la vida estudiando lo que nos va a hablar hoy. Así que no tenemos aquí a un neófito, aquí tenemos una persona amante de lo que es las misiones. Y para eso, ¿verdad? Su pasión son las misiones, pero cuando hablamos de misiones, en el caso de José, que ahí me lo vamos a presentar, me refiero a la parte científica, la parte estructural. No es plantar misiones por plantarlas, no. Este hombre nos va a decir los pros, los contras, cómo, cuándo, dónde, si es viable, si no es viable y cuáles son los problemas que enfrentamos. Hoy en día hay estudios en misionología, hay doctorados en misionología. ¿Por qué? Porque el mundo cristiano se percató de que hacer misiones no es salir de aquí, llegar allá y decir 2 o 3 cosas y después, ¿qué pasó? ¿Cómo se sostiene la misión? Y para eso, pues hoy tenemos, ahora sí, a otro hermano que me regala la vida. Mi amigo, mi hermano, José Hernández. José, Dios te bendiga. Dios te bendiga, doctor Marrero. Para mí es una bendición estar aquí contigo en esta hora. Luego de tertulia en los pasillos, ¿ah? Hoy nos encontramos aquí. Sí. Así que creo que en este momento vamos a compartir un par de cosas de las que hemos hablado en esos comentarios de viernes, ¿no? De pasillo. De pasillo, donde queremos hacer como Pinky and the Brain, tomar el mundo. El control del mundo. Así es. Y José y yo nos conocemos porque José siempre llega aquí bien temprano a la universidad. Y los viernes que yo tenía curso temprano, pues me subí de mi casa, de Barceloneta a la universidad. Yo llegaba aquí a las 6:30 y José ya estaba aquí. Así que de 6:30 a 8, que yo entraba a dar clase, me sentaba con José en los pasillos a hablar. Y de esos temas que uno hablaba,
pues comenzamos esta amistad, esta hermandad, y coincidimos en temas sociales. Amén, eso es así. Coincidimos en temas puntuales, que es lo que busca este espacio de Soulfire Corner. Traer temas puntuales, predicaciones puntuales, que conlleven una reflexión seria, porque el evangelio es serio. Amén. Esto no es cuestión de hoy sí, mañana no. Esto es cuestión de hoy sí, para mañana sí. Eso es así. Y desde esa perspectiva, hoy queremos plantear un problema que está presentando nuestro país en lo que se refiere a iglesias, misiones de iglesias. Y a este podcast entonces le hemos titulado Predicación, escúchelo bien, un poquito largo, pero es intencional. Predicación desde la realidad eclesial de Puerto Rico. Y hay una realidad eclesial que la podemos estar obviando o no queremos mirarla. Pero hoy José nos va a instruir a esa realidad y nos va a sacar, como dice él, para que podamos tener el mundo en nuestras manos y ser más efectivos a la hora de nosotros hacer misión con la iglesia cristiana en Puerto Rico. Y cuando hablo de iglesia cristiana es todas aquellas iglesias en este país que adoramos a Cristo. Olvídese la denominación. Todas están pasando por momentos difíciles. Así que, José, la iglesia en Puerto Rico, según nuestras conversaciones, está atravesando una dura realidad. Sí. Y esa realidad es la expansión. Porque en esta bendita isla ya no cabemos tanto. Vamos a tener que irnos, vamos a tener que empujarnos y llegar a otros niveles. Y cuando se expande, a veces no hay un crecimiento. A veces se expande y se cejó la iglesia. Y una triste realidad que tú y yo hemos hablado es que en Puerto Rico no hay data. O si la hay que rebuscarla y ahí tú entras porque tú eres el experto en entrar en esa data. En Puerto Rico no hay mucha data en términos de esto, pero sí sabemos en términos de la observación que misiólogos hacemos en términos de plantaciones de iglesias, de 10 plantaciones de iglesias que se hacen, alrededor de 7 de ellas no sobreviven el primer año. Y de las 3 que quedan, pues digamos 2 de ellas no sobreviven en los primeros 48 meses. Así que básicamente es de 10, una es la que sobrevive. Y de esa una que sobrevive, pues tenemos el gran desafío de los sueños de esos pastores plantadores de iglesia. Al día de hoy, yo no he conocido a ningún pastor que quiera pastorear una iglesia de 20 hermanos. Todos los pastores quieren tener iglesias de 300, de 500, de 10,000 y sueñan con ser algún día así la versión boricua de Joel Austin y todas esas cosas, pero la realidad que nos amarra los pies en tierra es que esos pastores que logran ese tipo de ministerio con congregaciones gigantescas son menos del 1%. Entonces, la realidad es que de esa iglesia que sobreviven van a estar ahí arrastrando membresías pequeñas, digamos, grupos entre 25 a 75 personas, 10, 15 años. Y eso es un gran desafío, porque hay mucha gente que tiene el entusiasmo al principio. Al principio nos queremos comer en la carretera, ¿no? Pero luego cuando pasa el tiempo, llegamos a la conclusión de que no es tan fácil el camino. Y el primer año es el año pongámoslo de esta forma. Y esto aplica, digamos, a casi todo lo que es la historia de una iglesia. Las iglesias nacen, crecen y mueren. Yo sé que hay gente que no acepta esa... Yo sé que hay gente que no acepta Yo sé que la gente... Sí, pero yo sé que hay gente que no acepta la premisa de que la iglesia en algún momento, o sea, una congregación en algún momento va a morir. Y la longevidad de esa iglesia va a depender de un factor que voy a decir ya mismo. Porque eso yo lo he investigado. La etapa inicial de una iglesia básicamente es esos primeros 4 o 5 años donde hay entusiasmo, donde todos los hermanos que están ahí en ese grupito están... El honeymoon. Sí, no fallan, son los que montan el equipo de sonido, son los que ponen la silla, son los que se mueven de lugar en lugar. Una vez consiguen el local, poco a poco ese caliente va enfriando
Y ya a partir del quinto, sexto año, vamos a ver que la congregación ya tiene un número estable de personas. Es decir, si tiene 40, 50 personas, pues vas a ver esos números fluctuando entre 40 a 60 personas. Y eso da estabilidad a una iglesia y la gente se va acomodando, van bien. Y según pasan los años, 10, 15 años, pues vamos a ver que entonces ya la gente toma por sentado las cosas. Y es justamente ahí donde comienza el peligro. Porque a partir de ahí ya dejamos poco a poco de hacer las cosas que hacíamos en los comienzos. Entonces tenemos iglesias que ya llevan 20, 30 años que se convierten básicamente en grupos que viven totalmente encerrados dentro de las 4 paredes de la iglesia. Y ya ahí es que comienza básicamente el proceso de muerte. Ese proceso de muerte puede tomar 20 años, puede tomar 10 años. ¿Pero comenzó? Pero comenzó. Hace unos 10 años, cuando yo trabajaba en el seminario Asbury, tuve la oportunidad de ir, me enviaron ellos a una iglesia, una mega iglesia de 15,000 personas en el área de Fort Walton Beach, Florida. Y cuando yo llegué, pues como quien nos había invitado era el pastor principal de la iglesia, él me invitó a almorzar. Y yo dije, yo tengo que aprovechar, porque yo no todos los días almuerzo con un pastor de una mega iglesia, una iglesia de 15,000 personas. Así que yo le dije, esta iglesia tiene 125 años. ¿Cómo ustedes han podido llegar a 15,000 personas y haber básicamente cruzado vez tras vez la barrera de la vejez y eventual muerte? Y él me dice, desde que esta iglesia comenzó hace 125 años, esta iglesia ha practicado un principio, y que cada 5 años nosotros nos reinventamos. Cada 5 años ellos se reinventan. De hecho, ese año, el último reinvento que había en ese año, esta iglesia en ese momento estaba afiliada a la Iglesia Metodista Unida, pero tenían unas diferencias teológicas con la denominación ya, y lo que hicieron fue que le quitaron el logo, le cambiaron el nombre, ya no decía Iglesia Metodista, tenía un nombre de estos. La gente básicamente cuando llegaban por primera vez pensaban que estaban yendo a una iglesia no denominacional, y cuando se hacían miembros era que decían, oh, by the way, esta iglesia es metodista. Así que esos cambios cada 5 años son esenciales para que la gente pueda reenfocarse en la misión que tienen en su comunidad. La misión de la iglesia. Pues mira, ya que tú has hecho esa excelente introducción, vamos a partir de Puerto Rico. ¿Cuántas iglesias evangélicas, y esto es una pregunta quizás, no sé, muy ambiciosa, cuántas iglesias evangélicas tenemos en Puerto Rico? ¿Y cómo podemos comparar su crecimiento y expansión con las iglesias en los Estados Unidos? Pues mira, en Puerto Rico tenemos en estos momentos unas 2,000 iglesias evangélicas. Un poco más, un poco menos, pero ese es el número más o menos que tenemos estimado. Y esos números pues están basados en iglesias que están afiliadas a denominaciones. Usted puede ir a la FRAPE, por ejemplo, que es una organización donde denominaciones pentecostales son afiliadas, y ahí puede usted conseguir data acerca de esto. Así que hay alrededor de 2,000 iglesias. Perdóname, José. Sí. Las que están afiliadas y las que son de manera independiente no están ahí. Bueno, hay algunas iglesias independientes que son pentecostales y que están afiliadas. Ok. Sí. Pero las que no están afiliadas a la FRAPE, pues no están contadas en esos 2,000. No, ahí esos números van más allá de FRAPE. Ok, muy bien. Sí, esos números van a nivel de todo lo que hay, porque por ejemplo en Puerto Rico hay iglesias alianzas, hay metodistas que no pertenecen a FRAPE. Exacto. Hay bautistas que no pertenecen a FRAPE. Entonces, los discípulos de Cristo. Así que ciertamente pues hay mucho más que eso, sin contar las iglesias independientes, que son un montón. Así que entonces en ese sentido hay alrededor de unas 2,000 iglesias. Pero cuando nosotros comenzamos a indagar información acerca de cuántas iglesias están cerrando, esa data no la tenemos en forma empírica en estos momentos. Sin embargo, en Estados Unidos, Lifeway Research hizo un estudio en Estados Unidos, y básicamente yo soy de los que digo, si en Estados Unidos hay una monga, aquí en Puerto Rico hay pulmonía. Eso es así. Entonces, pues, lo que ocurre es que en Estados Unidos el año pasado se plantaron unas 3,000 iglesias en los Estados Unidos.
pero se cerraron 4.500. Entonces, eso ya es indicativo de un problema que está ocurriendo no solamente en los Estados Unidos, sino también aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, la pandemia fue catastrófica en términos de cierres de iglesias. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo hablar de varias iglesias, que no puedo decir los nombres ahora mismo aquí en cámara, pero conozco las historias de esas iglesias. Una de ellas, que tenía alrededor de 125 personas, en estos momentos lo que le quedan son 26 personas. Wow. Después de la pandemia. ¿Por qué? Porque Eso es duro, José. se empezó el culto por Zoom y por Facebook Live y se quedó la gente. La gente no regresó. La otra iglesia fue más triste. La otra iglesia, de hecho, la están básicamente tratando de unir el grupo que quedan, porque quedan 12. Y esta tenía 300. Y los están tratando de unir a otra iglesia porque sencillamente no hay manera de poder mantener la operación de un edificio con 12 personas. Si con 12 también puede, tampoco con 25. No. Con los costos operacionales de una iglesia. Y esa es la otra cosa. Ahí me estás poniendo a hablar de otro asunto. Y es el hecho de que el puertorriqueño culturalmente, si no tiene un edificio con una cruz arriba y que diga iglesia, se siente que no ha ido a la iglesia. Este concepto que dice la Biblia, que donde dos o más en su nombre, ahí él va a estar. Eso como que nosotros no lo creemos. Eso está ahí escrito en la Biblia, no sé por qué. Alguien lo puso allí y no creemos en eso. Entonces, para que sea iglesia, no es que dos o más estén en su nombre. Tiene que haber una estructura. Tiene que haber un edificio que tenga un rótulo que diga arriba iglesia y que tenga una crucecita, algo así. Pero esta estructura demanda una aportación económica. Oh, claro, porque acuérdate que hay que pagar luz, agua, teléfono, seguros, internet. Eso sin contar todas las misas sueltas que requiere el mantener una estructura física, una facilidad física. Pues entonces, tú me estás diciendo que si en Estados Unidos se implantaron 3.000 y cerraron 4.500, fíjate, o sea, pero es que hay 1.500 que estaban y cerraron. Eso tiene una razón de ser. Eso tiene una motivación. Eso no cierra porque cierra. Eso cierra porque ha venido un decrecimiento entonces. Digo, ¿verdad? Yo acá estoy asumiendo un decrecimiento. Porque tú no cierras una iglesia vamos a ser sinceros. Tú cierras una iglesia porque se da un pastor. No. Tú cierras una iglesia porque no tienes dinero para mantenerla. Eso es así. Como todo en la vida. Eso es así. De hecho, hay iglesias, particularmente en los sistemas de iglesias congregacionales, donde pueden estar hasta 2 o 3 años sin pastor. Exacto, sí. Pero si tienen las finanzas. Y la Junta la corre, sí, está bien. Yo me acuerdo que me invitaron a predicar varias veces en una de esas iglesias que estaba en una transición así. Era una iglesia bautista. Y esa iglesia estuvo como casi 4 años sin pastor y yo pues me invitaban a predicar. Y yo predicaba allí y ellos me daban una ofrenda y ellos felices. Hasta que finalmente, de como 20 candidatos, finalmente decidieron escoger uno. Está bien, pero estamos viendo que no se cierra porque se cierra porque no hay dinero. Eso es así. Ahora, me preocupa el hecho de que en Puerto Rico no hay una data y que la percepción que se esté dando es que las iglesias se mantienen abiertas. Yo creo que eso es material para una disertación doctoral. A ver si el señor toca a alguien de esos que está estudiando en la Inter. Porque, ¿sabes qué me preocupa, José? Que entramos con mucho afán, con mucho amor, pero esa no es la realidad que se vive hoy en día en Puerto Rico, José. Sí. Entonces, quizás esto no está, pero te la puedo lanzar porque tengo confianza contigo. ¿A qué tú crees que se deba que no tengamos esa data? Yo creo que el puertorriqueño ha vivido, eso es parte de nuestra idiosincrasia cultural, el hecho de que somos informales. Aquí todo lo hacemos informal. Aquí los cultos son informales, la forma de operar iglesias y ministerios son informales. Se me ocurrió algo y lo hice ahora mismo. No hay planificación. En Gringolandia, pues la cultura de los gringos es muy enfocada en organizarse, en tener planificado todo. El puertorriqueño no es muy dado a eso. Entonces, se lo achacamos todo al espíritu. El Señor me llamó, el Señor me envió,
Bueno, si el Señor te llamó, pues vamos a verlo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se descubría que no era del Señor, los apedreaban. Ajá. Entonces, pues acá no te apedrearán, pero te mira la iglesia cerrada. Que emocionalmente es como si te hubieran apedreado. Eso es así. Eso es así. Así que José nos está diciendo aquí, en esta predicación convincente, que más allá de ese anhelo, uno tiene que leer, ¿verdad?, cómo está el país, cómo están las iglesias, cómo está la economía, porque embarcarse, y claro está, vamos a hacer el disclaimer, no queremos decirle que usted no lo haga. No. Es que cuando lo vaya a hacer, tiene que haber otros elementos envueltos en esa toma de decisión, porque esa toma de decisión, al final y a la postre, como dicen como dice Jíbaro puertorriqueño, la última la paga el diablo, eso es mentira. La última la paga usted. La paga usted. Yo lo puedo decir en términos de, como decía la doctora Carmen Ayala, que hemos sido experimentados en quebranto. Y ciertamente yo fui experimentado en quebranto en mi segunda plantación de iglesia. Yo terminé con una deuda de $35,000 en esa segunda plantación de iglesia que el hermano José la tuvo que pagar. No, espérate. Por favor, repíteme esto con más calma. ¿Quién le pagó? El hermano José la tuvo que pagar. Ah, o sea, que no fue Dios. No fue el diablo. No fue el Señor, no, y el enemigo no me engañó ni nada de eso. Eso fue lo que pasó en esa segunda plantación de iglesia. Yo caí en una depresión y cuando yo entregué el púlpito de esa iglesia, estuve 2 años tratando de recuperarme. Me di lo que le llaman quemarse, ¿no? Me di una quemazón brutal. Y aprendí a través de ese proceso triste, de muchas lágrimas, de muchas deudas, en la cual pude ver una grúa llevarse mi automóvil porque no tenía dinero para pagarlo. Una persona como yo que he sido bien responsable de mis compromisos financieros, fue muy duro, muy difícil. Y es por eso que yo soy de los que digo, cuando uno va a responder al llamado del Señor, tiene que hacerlo planificado. Dios llama, Dios capacita y Dios envía, pero en Puerto Rico tenemos el problema de que nosotros recibimos el llamado, y nos tiramos. no nos capacitamos y nos tiramos cuesta abajo a tratar de sin hacer paracaídas. Sin paracaídas. Entonces creo que la persona tiene que capturar la visión de lo que el Señor quiera saber a través de ellos y en ellos. Una de las cosas que yo siempre digo cuando se va a lanzar una plantación de iglesia es el lugar. ¿En qué sitio tú vas a ir? ¿A qué sitio tú vas a ir? ¿Cuántas iglesias hay en ese vecindario? Porque, nuevamente... Déjame, José, algo tan sencillo. El estacionamiento. No, esa es la otra historia. Estacionamiento. Dependiendo de cuánta gente, porque si usted está aspirando a tener cientos de personas, pues tiene que tener un estacionamiento para cientos de automóviles, ¿no? Pero miren, aquí en Puerto Rico, por ejemplo, una de las realidades que tenemos es que, por ejemplo, yo vivo en el barrio Guzmán Arriba de Río Grande, casi en el cucurucho del Yunque. Desde mi casa yo puedo ver a Yuquillú. Y les puedo decir a ustedes que cuando yo bajo cada domingo de mi casa para ir a la iglesia de Dios Mission Board, Yahweh Jireh, en Carolina, yo paso en la orilla de la carretera por 12 iglesias. 12 iglesias para llegar a la iglesia en la que yo estoy. Y si yo me pongo a mirar la periferia alrededor de mi casa, estamos hablando de 35 o 40 iglesias que están montadas en todos esos montes de Puerto Rico. Tenemos que tener en consideración la despoblación que está sufriendo la isla. Perdóname, que esa sería la próxima pregunta. ¿Qué cambios sociales están afectando? Sí, ciertamente hay unos cambios sociales brutales que estamos experimentando aquí en Puerto Rico. Y entonces eso nos lleva a tener que ser creativos en lo que vamos a hacer. Yo personalmente, particularmente el trabajo de mi disertación doctoral, es la de plantación de iglesias caseras, particularmente el contexto
que estoy escribiendo en estos momentos es en España, porque yo fui misionero en España por 6 años, pero esto es aplicable en cualquier lugar y Puerto Rico yo diría que sería el lugar perfecto. Claro, culturalmente el puertorriqueño no lo entiende y se le hace difícil aceptar esa realidad. Sí, porque aquí Pero claro, usted va al me libro de llamo- Hechos capítulo 2, usted va a Hechos capítulo 2 y usted, ¿cómo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó en un movimiento de casas, un movimiento de iglesias caseras. Y en una casa habían 5. El problema es ese, que nadie quiere ser pastor de 5 personas, nadie quiere ser pastor de 15 personas. Todo el mundo quiere ser pastor de cientos de personas. Entonces, el concepto de que una iglesia es la sala de una casa. Dice, ay, hermano José, eso es una célula. No, yo no estoy hablando de células. Células son iglesias grandes que para poder acomodar poder alimentar espiritualmente a los miembros, pues los dividen en grupos pequeños y se van a diferentes casas. Esos son células. Pero yo estoy hablando de iglesias con su pastor. ¿Y quién quiere ser pastor? ¿Quién quiere ser pastor de 10 personas? O de cuando llega a 20, dividirlos y tener entonces dos congregaciones. Porque la idea en Puerto Rico es que en vez de tener una iglesia regional, necesitamos una región de iglesia. En la cual tenga un overhead bajito, porque como es en casa, no hay que pagar luz, ni agua, ni teléfono, ni seguro, ni nada de esas cosas. Y a la misma vez estamos en una forma individual ministrando las necesidades de la gente. Es que a veces pensamos que el pastorado es pararme de todo un púlpito el domingo y predicar un mensaje fogoso y tener una audiencia bien grande frente a mí. Pero de eso no se trata el pastorado. El acompañamiento. El pastorado, de hecho, el 85% del ministerio pastoral es el cuidado pastoral. Y si usted quiere saber de cuidado pastoral, pues aquí tenemos a una profesora Mayra. Que es una experta en lo que es ese asunto de cuidado pastoral y le puede ayudar a usted a poder encaminarse en eso. Pero, de hecho, el 85% del ministerio pastoral es esa. No es predicar. El predicar yo diría que es el 5%. Porque eso es el domingo. Exacto. Los demás días de la semana hay otra cosa que hay que trabajar. Sí. Así que entonces pues tenemos una crisis en términos de los cambios sociales, que mucha gente no han tomado eso en consideración. La despoblación. Y entonces todavía tenemos la mentalidad de 40 años atrás, ¿no? Queremos hacer escuela bíblica de extensión en sitios donde no hay niños. Queremos visitar casa por casa y repartir tratados. Y claro, yo soy de los que creo que el evangelio no cambia. Pero los métodos. Los métodos tienen que cambiar de acuerdo a la realidad cultural de ese momento. Y los contextos continuamente cambian. Y yo, el hermano José, te me perdonará, hermano. Yo lo que voy a decir aquí me van a espellejar, pero no importa. Yo creo que estos tiempos no son los tiempos ni de repartir tratados, ni de poner un altavoz y dar cultos en la calle. Digo, si usted está dando el culto en la calle para que la comunidad sepa que existe esta congregación aquí, amén, eso sí. Pero con el fin de usted lograr que gente venga a Cristo, realmente en estos tiempos no es un método factible. O sea, es que yo te escucho, yo siempre he dicho, y lo digo en mis clases, que Pablo dice allá en sus cartas, que nuestra lucha no es contra sangre, ni principado, potestado. Cambia eso a Puerto Rico de hoy. Nuestra lucha no es contra eso, es contra las plataformas digitales que tenemos dentro de la casa. Sí. Que nuestro televisor tiene 25 cosas para ver. Claro. Entonces yo prendo el aire, prendí la bocina, allá, el líder, eso se escucha dentro de casa. Es que a mí me lo han dicho, gente que quieren disfrutar el culto de la casa. Pues dime tú estás en la iglesia, tienes que subirte a un carro, llegar allí, sentarte, estar 3 horas, tienes que ponerte de pie por el devoción entero, sentarte en la predicación. Entonces, no, en tu casa tú estás, mira, en un reclinable, en un lazy boy, allí tienes café, tienes galletitas, escuchas la predicación, hablas con la esposa tuya, y cuando vienes a ver, eso ha sido maravilloso, y se acaba el culto. No hay que montarse en el carro como un loco para llegar al restaurante. No, ya tú tienes la comida allí. Entonces la gente le gusta esas cosas y ya están poco a poco. Claro. Dejando de ir a la iglesia y ahora todo es por Facebook Live. Claro, porque la realidad histórica ha cambiado. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Antes, pues yo podía, en mi caso, yo vengo de un hogar que siempre ha sido cristiano. Sí, pero mami no trabajaba.
Papá era el que trabajaba. Pero ¿quién se quedaba cuidando el fuerte? Mami. Cuando papá venía, estaba su comida, los nenes estaban bañados y puedes ir a la iglesia. Pero hoy en día esto no es calidad de los hogares. No, o trabajamos los dos. Esa es la historia durante la semana, ¿sabes? Durante la semana tenemos una historia, una de carrera, literalmente. Tú sales a las 5 de la tarde, tienes que cogerte todo ese tapón de la cajetera. No me lo menciones. Y después que coges ese tapón, que llegas a la casa, tienes que buscar a los muchachos porque tienes que llevarlos al juego de pelota. Después de ahí tienes que bregar con las asignaciones y cuando tú vienes a ver la hora del culto fue y vino y se fue y todo, y no hubo culto porque estás ante esa realidad. Y yo, me perdonan los hermanos, pero yo soy de los que creo que el primer ministerio al cual Dios nos ha llamado es a la familia. A la familia. Hay gente que dejan el pescuezo en la iglesia, están en 20 ministerios, no se pierden ni un bautismo de muñeca en la iglesia, y esos son los que los hijos cuando llegan a mayoría de edad se apartan del evangelio. Yo creo que, miren, que el hermano es un carnú porque no va a la iglesia y se va a llevar el nene al juego de pelota. Pues mira, la realidad es que tú tienes que pastorear a tu hijo primero. Eso es así. Ese es tu llamado. Y poder demostrarle que se puede jugar pelota y se puede ir a la iglesia. Me botan del OTC. Mira, son temas que estamos trayendo no estamos trayendo el tema para que usted, vuelvo y repito, no estamos trayendo el tema para que usted pierda su anhelo. Simplemente lo que queremos es traerle un tema que no se toca, que no se habla, porque desde la perspectiva de la fe está chulo. Pero la fe no paga la luz, la fe no paga el agua, la fe no paga la renta de la iglesia. No. Y de hecho, quería comentarte que mucha gente cuando escuchan esto me dicen, ok, José, tú me has hablado todo este escenario negativo, ¿y qué podemos nosotros hacer? Digo, lo que ocurre es lo siguiente, y es que sí, hay oportunidades, que es lo que yo le llamo oportunidades creativas. Y entonces la gente, cuando se habla de oportunidades creativas, ahí entonces es que la gente como que se les va la unción a los pies, porque no están dispuestos a indagar. ¿Qué puedo hacer nuevo? Yo te puedo hablar, por ejemplo, de la Iglesia de Dios Mission Board en el Señorial, la cual se les ocurrió una idea que es fantástica. En un Puerto Rico envejecido, ellos decidieron hacer unas escuelas bíblicas de extensión, pero en vez de para niños, ellos consiguieron 4 o 5 égidas y le están dando las escuelas bíblicas de extensión a los viejitos. Es una forma creativa, claro, de poder ministrar y alcanzar a una comunidad. Y yo soy también creyente. De hecho, eso fue lo que yo practiqué en España, que fue nuestro último pastorado, en el cual estábamos muy enfocados en discipular. Pero cuando yo digo discipular, es que discipulábamos antes de que la gente se convirtiera. Ok. Entonces, explica eso. Sí, porque es que nosotros pensamos que discipulado es la clase que dan el jueves por la noche y tú vas a la iglesia con una libreta y el lápiz. Pero eso no es discipulado, eso es una clase. El discipulado es algo vivencial, es el acompañamiento diario cuando tú adoptas a una persona. Y te puedo contar, por ejemplo, te voy a contar la historia de José Luis y Fátima. José Luis y Fátima, José Luis es un abogado jubilado, Fátima era una psicóloga. Yo me encontré a ellos, Ada y yo, en un mercadillo. Un mercadillo es lo que le llaman aquí en Puerto Rico un farmer's market, donde venden vegetales y todas esas cosas. Y yo quería, porque los sacos de papas allí eran bien baratos. Estamos hablando que un saco de 50 libras te costaba 2 euros. Entonces yo quería el saco de abajo, porque yo soy maniático y yo decía, el de arriba es viejo, el de abajo es nuevo. Sí. Entonces yo estaba hablando el saco y ahí llegó José Luis y me dijo, yo te ayudo. Y ahí comenzamos a hablar. Y de pronto nos invitan a su casa. Y esa primera visita fue interesante porque nos hablaron de ovnis. 2 horas y media hablando de platillos voladores. Yo no sé del tema, así que yo me quedé callado. La segunda vez fue del Real Madrid. Fueron casi 3 horas de Real Madrid, una exposición teológica de Real Madrid. Y José, ni papá y banca, y ni yo, ni papá, porque yo no de deporte tampoco. La cuestión es que ya para la 3ª semana dijeron, ya hemos hablado bastante, queremos saber de ustedes, porque ustedes vinieron de Puerto Rico, ¿qué ustedes hacen aquí?
Y eso entonces nos abrió las puertas a comenzar un proceso. Y ese proceso fue un acompañamiento, gente que no conocían al Señor, gente que lo que tenían era una mezcla de catolicismo romano con religiones orientales, gente profesional, y los europeos son gente que hacen muchísimas preguntas profundas. Así que eso fue un caminar. Habían veces que nos íbamos a un restaurante, había veces que nos íbamos a hacer senderismo. El hermano José pesa 300 libras, así que te imaginas yo con la lengua por fuera, con un palo, subiendo monte arriba, buscando los bunkers y las trincheras de la guerra civil. Así que fue una experiencia impresionante en la que poco a poco, diariamente, yo mantenía contacto con esa gente. Todos los días hablábamos. Semanalmente comíamos, semanalmente o ellos venían a mi casa o yo iba a la casa de ellos. Y el Espíritu Santo nos tomó 18 meses. ¿Cuánto? 18 meses para que fueran por primera vez a dar un culto un domingo en la iglesia. Y a partir de ahí, lo que Dios hizo fue revolucionario en la vida de esta pareja. Así que yo creo que es importante que en Puerto Rico entendamos que el concepto de el discipulado vivencial es la respuesta a los modelos antiguos de evangelización. Es lo que vemos nosotros en el libro de los Hechos, que ocurre, evangelismo a través de ese proceso de discipulado vivencial, esa mentoría, ese caminar diariamente con las personas, nos lleva entonces justamente a tener como resultado creyentes sólidos, porque han sido equipados. Para el momento en que este matrimonio dio ese paso de fe, ellos ya conocían. Ya sabían. Estaban sólidos. Habían tomado esa decisión en una forma concienzuda, más allá de un hecho emocional que después quizás a las 3 semanas quizás se van y no vuelven a la iglesia, o en una temporada se enojaron con el pastor y no volvieron más. No. Fue un proceso hermosísimo, y a partir de ahí nosotros en España nos dedicamos justamente a hacer ese tipo de trabajo. Y yo creo que aquí en Puerto Rico, ante las circunstancias que tenemos, es el modelo esencial para poder alcanzar a la gente. Estoy contigo y comparto tu idea, porque en un mundo de mucha información, pero carente de empatía, carente de acompañamiento, hay algo que la computadora no me va a dar. Hay algo que la inteligencia artificial no me va a dar, que es el calor humano. Sí. Pero es como tú dices, 18 meses te tardó. Sí. Nosotros tenemos otro problema, es que queremos que la gente se convierta hoy rápido. Claro, porque venimos de este concepto donde se daban las campañas evangelísticas en los estadios, y entonces ahí hacían el llamado y la persona levantaba la mano y se convertía. Miren, yo trabajé por muchos años en mi juventud, porque yo soy de pueblo de Camuy, con el Ministerio Cristo Viene. Y ese era el modelo del evangelista de ese Gigi momento, Ávila, en el cual pues se reunían la gente, se convertían 50, 60 personas y se les ponen los nombres en unas tarjetas. Al otro día un coordinador del ministerio se reunía con los pastores detrás de la plataforma, y de acuerdo al barrio donde vivía la persona le entregaban al pastor la tarjeta. Que eso es buenísimo. Hasta ahí todo va bien. El problema era que las iglesias pues no le daban seguimiento. Entonces esa persona de 400 que se convertían en una campaña en una semana, pues perseveraban 2 o 3. ¿Por qué? Porque no había seguimiento, no había discipulado. Así, yo no le estoy echando la culpa al Ministerio Cristo Viene, porque ellos cumplieron su misión. Claro. Hasta ahí. Le tocaba a la pastoral responder. Le tocaba a la pastoral responder. Y yo creo que ese concepto que ha habido por muchísimos años, de que yo alquilo un local y pongo un rótulo al frente que dice iglesia, y me siento acá a esperar que la gente va a llegar, porque hay un rótulo que dice que es iglesia. Pues miren, ya los tiempos en los que se amarraban los perros con longaniza pasaron. Han pasado. Y te digo que te compro la idea, porque el concepto de pastor que tú lo mencionaste es pastor de tener gente, tener multitudes. Uh-huh. Y eso pues es un concepto consumista. Mientras más tengo, mejor me siento, soy pastor, tengo éxito. Pero que de esa plantación que tú estás llamando del hogar, que es vincula relación. Y esta relación se sostiene a la medida que caminemos juntos. En tu experiencia, este matrimonio, 18 meses te tocó esperar a que ellos dieran el paso de fe. Sí, pero espérate,
Esa es la mentira nuestra. Ellos lo dieron. ¿Sabes por qué? Porque el día que comenzaron a hablar contigo de tu conocimiento teológico, háblame de tu Dios, háblame de tu fe, ya comenzaron a caminar contigo. Eso es así. Pero nosotros en Puerto Rico no queremos eso. Y déjame decirte que en todo, yo he estado en 26 países y de esos países, China, yo he estado 6 veces en China. El movimiento de iglesias caseras en China es es la espina dorsal de la fe cristiana allí. Estamos hablando de más de 100 millones de cristianos quienes domingo tras domingo se reúnen debajo de puentes, en fincas de arroz, en apartamentos y lo hacen a escondidas del gobierno porque son perseguidos porque el gobierno quiere controlar la vida total de todo el mundo allí. Y el poder ver el impacto de un pastor o una pastora que se dedica a ese grupo pequeño de personas a ser ese guía espiritual. De eso es que se trata el pastorado. El pastorado no tiene nada que ver con cantidades de gente. Tiene que ver con impactar una persona a la vez. Transformar esa vida para que esa vida no vuelva atrás. Eso es así. Y si esa vida es transformada, ¿me va a traer otra? Y yo creo que cuando hablamos de predicación convincente, esa predicación convincente va más allá de los 30 minutos que claro. de un púlpito. La predicación convincente va a través de ese proceso de mentoría, de cuidado pastoral, de seguimiento diario o semanal de esas personas. De charlas como esta con esa persona. Eso es así. Cuéntame cuál es tu problema, cuéntame cuál es tu interrogante. No es salir rápido de ti. No. Es hablar contigo, darte una herramienta, permitirte tu espacio para que tú la proceses y la semana que viene, ok, dime, vamos otra vez. Eso es así. Porque las personas necesitan su espacio. Sí, Pasa que es que nosotros somos esta sociedad tan consumista, no permite que la raíz crezca, la cortamos rápido. Sí. Miren, yo le puedo hablar de muchas cosas positivas que tiene el modelo de iglesia occidental. Pero a la vez yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el modelo de iglesia occidental es este asunto de que tiene que ser enfocado en ese consumerismo eclesiástico. Donde tiene que ser grandes cantidades de gente, en vez de decir, no, vamos a pastorear la cantidad de personas que Dios quiere que yo pastoree. Y si es la voluntad del Señor en ese caminar, en ese proceso, de que el Señor me permita tener 20, 30, 50, 300, 500, porque al final del día no es que estamos en contra de la iglesia grande. No. De hecho, yo voy a una iglesia grande. El problema no es ese. El problema es que Dios es el que añade cada día a los que han de ser salvos. No soy yo. No soy yo. Y vivimos nosotros estresados en nuestros ministerios, buscando. Y es por eso que en la frustración termina mucha gente cerrando iglesia. Sí, porque ¿qué dice la palabra? Si me buscas en lo poco, te pondré en lo mucho. Uh-huh. Entonces, ese concepto de pastor que tú nos estás trayendo hoy es un concepto que tiene que percolar. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es una isla, José. Sí. Esto no es un continente. Uh-huh. Estos son 100 por 35. Hay una realidad diferente. Y cada vez menos porque las cotas se van cejando. Eso es así. Pues, ¿cómo yo pude no sé, Dios, ¿verdad? Y me perdonan los que nos están viendo y los que nos escuchan. Hay que ser realista. En Puerto Rico no cabe una iglesia de 5,000 miembros, José. Y si cabe, hay que buscarla. ¿Por qué? Porque no hay tanta gente, uh-huh, ni tanto espacio para una iglesia como esa, porque tú sabes lo que requiere una iglesia de 5,000 miembros. Sí. El espacio, la logística. Sabemos que hay iglesias grandes en Puerto Rico. Claro. Pero las que están. Las que están. De iglesias nuevas, ante la despoblación que estamos sufriendo en estos momentos, pues mira, está bien cuesta arriba. No estoy diciendo que es imposible. Para Dios todo es posible. Pero a la misma vez, yo soy de los que creo que lo que la Biblia me dice a mí, que Él es el que añade cada día los que han de ser salvos. Yo tengo que serle fiel al Señor con la cantidad de gente que yo pastoreo. Y no enfocarme en el edificio. Claro. Es que a veces tenemos unas vacas sagradas y hemos convertido los edificios en vacas sagradas. Aquí no se puede hacer nada porque esto es santo y sagrado. Pues mira, déjame decirte que el Espíritu Santo mora en mi corazón, que nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí? Y que ese edificio al que le llamamos iglesia tiene que añadirle algo. Es el lugar de entrenamiento, Pero a veces nosotros lo
hacemos Lugar santo. sí, Y no entendemos a veces pensamos que es santísimo. que se Pensamos que el santifica. arca del pacto está allí. Que la iglesia no es santa. Se santifica con la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Pero, volviendo al tema para brincar al otro. Tú y yo hablamos siempre que los números no mienten. No, los números no mienten. Si en este momento histórico en Puerto Rico no está naciendo tanta gente y está muriendo más gente. Ujú. Esto- De hecho, eso- Jay Fonseca estuvo hablando de eso Sí, esta semana. Yo sé. Si no me equivoco, están naciendo 1 punto algo. Y se necesitan 2.5. 2.5 por cada mujer Ajá. para volver a ser un país joven. Ujú. Pues Sí. estamos diciendo que si esos son los datos, que si esa es la realidad, pues nosotros como iglesia vamos a tener que entender cuál es nuestra realidad eclesial en Puerto Rico. Sí, tenemos que entender. Porque vamos a estar tirando puños al aire, Sí. nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar y al final del día perdimos una población que era nuestra. Y de hecho, cuando hablamos de esto, para mí es importante que en términos de estar en los zapatos de un líder denominacional en estos días es una cosa brutal. ¿Sabes? Yo digo, a veces me pregunto yo, ¿quién quiere ser líder denominacional? Porque el peso que esos líderes llevan es brutal. Hay que orar por ellos. Es que orar por ellos y hay que apoyarles. A la misma vez creo que las tácticas que van a tener que utilizar, porque miren, este asunto de despoblación lo estamos viendo en Puerto Rico. Las denominaciones grandes son todas pentecostales Sí. y los números. Usted compara cuántas iglesias habían hace 20 años y cuántas iglesias hay en el día de hoy en cualquiera de esos concilios. Y vamos a llegar a la conclusión de que hemos cerrado un montón de iglesias. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos reinventarnos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos reinventarnos? Y yo creo que eso es importante, el que podamos ser parte de ese proceso en el cual no solamente con oración, pero con acción. Porque para reinventarme, tengo que reconocer mi realidad Sí. y ser humilde ante esa realidad Ujú. y desde ahí partir con un plan. Con un plan de acción. definido. Sí. Voy a decir el pecado, no el pecador. Ajá. En este país hay una denominación cristiana no cristiana que luego de María bajaron mermaron sus feligreses. Sí. ¿Qué hicieron? Consolidaron iglesia. Ujú. Pasó frente a casa. Sí. Yo salgo de mi casa, doy a la derecha y hay un templo, ¿verdad? Ya saben quién es. Templo, se dice templo. Y esa gente cogieron el templo que está en Manatí, Ujú. saliendo de Manatí, y lo unieron con el que está en casa. Sí. Ya. 2 estructuras, hacemos una. ¿Por qué? Porque si entre los dos no alcanzo económicamente para sostener uno, Ujú. pues voy a sostener el que está mejor, porque aquel tiene unas remodelaciones Sí. que hacer. Sí. Y eso hicieron. Y de hecho, justamente esta mañana estaba hablando con una pastora yo que en el área de Levittown está pasando eso mismo. De 2 congregaciones que se están uniendo porque hay una que está a punto de cerrar. Entonces, para poder ser viable, pues se han tenido que unir. Y entonces se dividen los cultos. Que eso, ¿verdad? Para ir cerrando, si es que tú tienes tus compromisos. Que en Estados Unidos eso pasa. Un templo lo tienen 2, 3 congregaciones por día. Sí, ¿Y qué pasa? Pero dividimos la renta, y entonces subsiste. sí. Eso es otra cosa que también se puede hacer en Puerto Rico, pero hay que tener un poquito más allá. Claro que nuevamente hay que tener la visión de poder entender que los tiempos han cambiado y que ese tipo de cosas creativas son las que nos van a ayudar a sostenernos como congregaciones. Pero claro, es que esta idea a veces que nos amarra de que no, yo tengo que tener mi propio edificio exclusivamente para mí y yo compartir con otro, no. Que el otro las entienda como pueda. Entonces vemos que lamentablemente el cuerpo de Cristo sufre. Y Porque estos cierres de iglesia no son nada de hermosos. no, y entonces la Ahí gente termina mucha gente ahí herida. termina mucha gente herida.
mucha gente. Porque yo diezmé, entran todas estas cuestiones. Sí. Pero qué interesante. Y sí, sin contar el peso emocional de ese del pastor. Un pastor que cierra una iglesia para que vuelva a levantarse. Es difícil. Porque se ve como derrotado. Sí, lo toma personal como un fracaso personal. Y de hecho, de eso después podríamos hablar contigo otro podcast sobre eso. Sí. Cómo tú saliste de ahí. Sí. Interesante, pero para cerrar, mira qué interesante lo que estamos diciendo. Y quizás no sea un tema cristiano, pero es un tema social. Uh-huh. En la década de los 80, de los 90, los cantantes no se buscaban. Uh-huh. Y ahora tenemos estos cantantes urbanos que hacen colaboraciones. Sí. Y nos están enseñando que en la colaboración hay éxito. Claro que sí, mucho éxito. Mucho éxito. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos replicar eso en nuestro mundo? Yo creo que esa es una de estas cosas que tenemos que hacer en términos de esa reinvención y cruzar las líneas denominacionales. Yo entiendo que Dios nos ha llamado a ser parte de algún grupo. Exacto, un grupo. Y yo tengo una lealtad a ese grupo, magnífico. Pero eso no significa que tiene que ser 100% exclusivo a eso, porque tan Cuerpo de Cristo es mi denominación como la iglesia independiente de Cruzar de la Calle o la iglesia que pertenece a otro concilio que está más abajo. Entonces, tenemos que tener esa visión de poder entender de que somos todos parte de este cuerpo y que necesitamos cooperar unos con los otros. Si queremos sostenernos, la cooperación, el cooperativismo, ¿verdad? Religioso, espiritual, congregacional, denominacional, va a ser importante. De hecho, aquí lo vemos en esta universidad. Claro. Esta universidad pertenece a la Iglesia de Dios Mission Board, pero a la misma vez cuando tú miras ahí tienes una cantidad gigante de estudiantes que son bautistas, estudiantes que son... De hecho, yo como registrador sé el porcentaje. De hecho, la cantidad mayor de estudiantes de esta universidad son estudiantes de iglesias independientes. Entonces, el poder ver estudiantes discípulos de Cristo, el poder ver estudiantes de otras denominaciones pentecostales, pues ciertamente... enriquece. No, claro que sí. Y de igual forma, nuestra facultad ¿también? Es una facultad que es de toda la diversidad evangélica que tenemos nosotros en la isla, y eso enriquece la vida de nuestros estudiantes. Y sostiene y solidifica, ¿verdad? Sí. Que estamos ahí. Así que, mire, hemos tenido una buena conversación con José. José, te doy las gracias. De nada. Gracias por la invitación. Por estos temas que a veces no se tocan, pero hay que traerlos. Porque lo que aquí estamos buscando al final del día es que si usted tiene un llamado y usted es una persona joven con un llamado, que lo creemos que existe, sí. Aparte del llamado, todo esto que le hemos transmitido, póngalo en esa ollita. Trate de mezclarlo para cuando se coma esa habichuelita, se la coma con gusto. ¿Por qué? Porque es mucho más que el llamado. Amén. Es mucho más. Así que le damos las gracias a todos aquellos que nos han visto, a aquellos que nos han escuchado por Spotify. Sabe que nos puede seguir en todas las plataformas sociales como Soulfire, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok. Estamos en todas las plataformas. Síganos y espere el próximo episodio de Soulfire Corner, aquí, donde la predicación convincente se hace necesaria para tener estos diálogos que aporten a nuestros líderes, a nuestros pastores y a toda la comunidad cristiana religiosa en Puerto Rico. Dios me los bendiga, José. Amén. Gracias. Hasta la próxima. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de The Corner. Esperamos que lo que has escuchado transforme tu mente, encienda tu corazón y afirme tu llamado. Recuerda, una predicación relevante nace de una vida formada, se comparte con claridad y se vive con pasión en el aquí y en el ahora. Si sientes el deseo de seguir comunicando el Evangelio con poder, sensibilidad y accesibilidad, este fuego también arde en ti. Nos vemos y escuchamos desde este rincón.